Bueno, buenas tardes. Somos el grupo conformado por Erika Arbeláez, Sergio Camilo Velázquez, Juliet Silva y la persona que les estaba hablando, Carlos Morato. Entonces vamos a llevar a cabo la descripción de las responsabilidades que tiene el revisor fiscal en los entes de vigilancia y control, y como es la superintendencia financiera. En la superintendencia financiera, el revisor fiscal tiene la obligatoriedad de firmar los formatos tales como son las de las aseguradoras, las de los bancos. Los bancos generalmente mensualmente tienen que reportar los cuadres de caja, donde son información que se transmite XBRL, tiene que ir firmada por revisor fiscal. Dentro de las obligaciones también que tiene el revisor fiscal es asegurar que todos los flujos de caja de los bancos, los cuadros de caja estén dentro de los márgenes dictados por las resoluciones emitidas por la Superintendencia Financiera. Adicionalmente, la transmisión de los estados financieros, tanto trimestrales como anuales, exigidos por las resoluciones de la Superfinanciera, donde estos también deben ir no dictaminados, pero sí firmados obviamente por firma electrónica revisor fiscal. Dentro también, para hablar de otro ente de control como es tan importante como lo es la DIAN, dentro de la DIAN tenemos como responsabilidad asegurar y firmar como tal los impuestos, lo que es la retención en la fuente, el IVA. En cuanto a la DIAN también, los medios magnéticos, que es la información exógena que debe transmitir como tal las compañías todos los años, que superen ingresos superiores a 500 millones de pesos. Entonces, dentro de los formatos está establecido las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los ingresos, los costos, los gastos, y estos también deben ir, aunque no firmados por revisor fiscal, tiene que obviamente asegurarse la información y pues debe hacer una revisión posterior. Aunque en la DIAN no tiene que, en medios nacionales no tiene que ir firmado por revisor fiscal, hay algunas entidades como la Alcaldía de Santiago de Cali, donde la información exógena sí debe ser firmada como tal por revisor fiscal, ¿sí? Y en algunos otros municipios. Adicionalmente, pues debe ir también la renta anual, debe ir firmada por revisor fiscal, tanto revisor fiscal como representante legal. También tenemos entre los que no declaran renta, entonces el impuesto al patrimonio también debe ir firmado por revisor fiscal, ¿sí? Adicionalmente, en cuanto a cualquier requerimiento que llegue a solicitar la DIAN, ellos prima sobre todo que estos requerimientos vayan firmados por contador o revisor fiscal, pues obviamente dando fe sobre la información que se está requiriendo y nosotros estamos suministrando como tal al ente en sí. Listo, entonces vamos a continuar con los siguientes entes de vigilancia y control que ya hablaremos a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Erika Arbeláez y vengo a hablarles del papel del revisor fiscal en la Superintendencia de Sociedades. Él debe verificar las decisiones de la Junta Directiva y las asambleas de acuerdo a los estatutos de la entidad. Él también debe vigilar las actas de acuerdo a las normas contables y cuidar que estén conservadas en lugares de protección de la compañía. Debe conservar, debe validar e inspeccionar los bienes de la compañía y procurar que estos estén asegurados. El revisor fiscal también tiene unas funciones de acuerdo al artículo 207 y 209 del comercio, del Código de Comercio. Uno de ellos es asegurar que las operaciones de la sociedad cumplan con los estatutos y decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, informar por escrito a los órganos pertinentes sobre irregularidades en el funcionamiento de la sociedad, colaborar en entidades gubernamentales de supervisión, supervisar la contabilidad y la conservación de documentos importantes de la sociedad, inspeccionar regularmente los activos de la sociedad y garantizar su seguridad, autorizar balances con su firma y emitir dictámenes correspondientes,
Establecer un control continuo sobre los valores de la sociedad, incluyendo hacer recomendaciones para mejorar el control de los activos. Cumplir con las atribuciones legales o estatutarias y aquellas asignadas por la Asamblea o Junta de Socios. Evaluar el sistema de control interno de la entidad y su efectividad en la gestión de recursos y la calidad de la información financiera. En cuanto a la suplencia del revisor fiscal, en el Código de Comercio del artículo 207 destaca que el revisor fiscal debe desempeñar sus funciones de manera integral, incluyendo la inspección de los bienes de la sociedad para garantizar el cumplimiento de estatutos, órdenes de administración y la ley. Para evitar interrupciones en este servicio, se prevé la existencia de suplentes que reemplazarán al titular en caso de faltas temporales o definitivas. El revisor fiscal, en cumplimiento de sus funciones, debe realizar las labores de auditoría financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría del sistema de control interno. Los criterios para la elección del revisor fiscal principal y suplente se basan en la consideración de las hojas de vida de candidatos y las propuestas adjuntas. Se requiere que los profesionales cumplan con los requisitos necesarios para desempeñar sus funciones y que no estén sujetos a incompatibilidades o inhabilidades según el establecido en el Código de Comercio de la Ley 43 de 1990. La elección del revisor fiscal es responsabilidad exclusiva de la Asamblea General o el órgano equivalente, y este debe mantener independencia y no estar subordinado a los administradores de la entidad. En sociedades con junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de la junta, pero puede ser destituido en cualquier momento con el voto de la mayoría requerido por la ley o los estatutos. En sucursales de sociedades extranjeras, la elección corresponde al órgano competente según los estatutos y en empresas unipersonales al empresario registrado. Muchas gracias. Continúa mi compañero Sergio. Muchas gracias, compañera. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la Superintendencia de Economía Solidaria, la CES, ya que pues la empresa en la que se ha estado trabajando durante el desarrollo de la guía pues es una cooperativa. Entonces digamos que pues las organizaciones que la CES supervisa, como les decía, las cooperativas, los fondos de empleados, asociaciones mutuales, organismos de carácter económico y los organismos innominados, y pues algunas cooperativas de trabajo asociado. En cuanto a la posición del revisor fiscal ante la Supersolidaria, la posición de los administradores y revisores fiscales y oficiales de cumplimiento de las entidades cooperativas que ejercen actividad financiera, pues debe ser realizada ante la Superintendencia de la Economía Solidaria para cualquier posición. Bueno, las obligaciones y funciones del revisor fiscal frente a la Supersolidaria. Entonces están como las más importantes, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea de la Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando sea necesario. También hay unas funciones generales del revisor fiscal y, por ejemplo, verificar el cumplimiento del régimen legal aplicable a cada una de las entidades vigiladas pues, por la superintendencia. Verificar el cumplimiento del régimen legal aplicable al sector solidario. Verificar el cumplimiento del régimen legal aplicable al sistema financiero colombiano. También al sistema nacional cooperativo. También al sistema nacional previsional. Y también los que están aplicados a los fondos especiales administrativos por entidades vigiladas por la CES. Dentro del alcance del trabajo de los revisores fiscales frente a la CES, pues
Deben cumplir con las funciones generales establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, así como las funciones específicas que les señalan en las leyes o los estatutos de cada entidad. Pues deben verificar que las entidades del sector solidario cumplan con el régimen legal aplicable pues a su entidad económica, social y ambiental. Deben reportar a la Superintendencia de Economía Solidaria cualquier irregularidad, incumplimiento o riesgo que detecten en el ejercicio de su labor, así como las medidas correctivas que se hayan adoptado o pues que se deben adoptar. También deben de rendir un informe anual a la CES sobre el resultado de su gestión, el cual debe contener los aspectos relevantes que afecten o puedan afectar la situación económica y financiera pues de dicha entidad. También deben colaborar con la superintendencia en las labores de inspección, vigilancia y control que ésta ejerce sobre las entidades del sector solidario. En cuanto a los suplentes del revisor fiscal ante la CES, los suplentes del revisor fiscal pues son los mismos que los suplentes de la revisoría fiscal en general, es decir, los contadores públicos que se eligen para reemplazar al revisor fiscal principal o en caso de que éste falte temporal o definitivamente. La elección de estos suplentes del revisor fiscal ante la CES pues se hace por medio de una asamblea o junta de socios de la entidad del sector solidario. Por otro lado, la remoción de los revisores fiscales de acuerdo a los lineamientos de la CES. Hay algunos importantes como la remoción del revisor fiscal es una función privativa de la asamblea o junta de socios y no es delegable. La remoción de este también del revisor fiscal debe estar motivada por causas justas, tales como el incumplimiento de sus deberes legales, estatutarios o contractuales. La remoción del fiscal también debe ser reportada ante la CES dentro de los 10 días hábiles siguientes a su ocurrencia, indicando los motivos y las pruebas que la sustentan. La relación de la CES con los contratos de atestación que propone la IASP. Bueno, estos contratos de atestación pues ha desarrollado normas de aseguramiento que incluyen la norma internacional sobre cargos de atestación. O sea, en lo que habló de la ISAE 3000. Esta norma proporciona orientación sobre la realización en cargos de aseguramiento distintos a los auditores o revisores fiscales de información financiera histórica. Ya, este es todo los ítems de acuerdo a entre el revisor fiscal y pues la super solidaria, la CES, que es el ente de control y vigilancia que regula la empresa que hemos venido trabajando. Listo. Para finalizar, en cuanto a la reflexión propuesta dentro del contenido, consideramos como grupo, como equipo, que la profesión viene evolucionando constantemente con todo este tema de la IA. Digamos que no es que se acabe como tal la profesión, sino que el que definitivamente no evolucione con ella, pues no va a estar a la altura o al nivel de la profesión o de la carrera. Entonces, digamos que nos obliga a obtener mayores habilidades, pues como son las tecnológicas, ¿no? Entonces tenemos que, es una carrera muy bonita y va en constante crecimiento frente a otros skills que nos está pidiendo como tal esta profesión. Entonces consideramos que está evolucionando y no es el fin de la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias.